Listo. Bueno, buenas noches. Les damos nuevamente la bienvenida a este espacio de lecturas fundamentales de psicoanálisis en su versión desde Freud hacia Lacan. También quería de una vez comentarles que la actividad desde Lacan hacia Freud ha difundido este año dos series de podcast que pueden encontrar en nuestra página web, lecturasfundamentales.de psicoanálisis.com. Retomando, hace ya 3 semanas que no nos veíamos, vamos a retomar esta actividad de lecturas desde Freud hacia Lacan, teniendo en cuenta lo que hemos tratado de establecer, ¿cierto? El criterio de lectura que tenemos, que sería la lectura retroactiva. En ese sentido, pues, estamos tratando de seguir, estamos leyendo el texto de Freud. Recuerdan que leemos a Freud los primeros textos que están en el tomo 1 de las obras completas de Amos Rorty, en la edición de Amos Rorty. Estamos leyendo el texto Hipnosis de 1891 y en su perspectiva retroactiva hicimos establecer el contrapunto con lo que Lacan decía sobre la hipnosis, y nos hemos encontrado pues una cantidad de sorpresas que no esperábamos y muy gratas. Entonces, en el seminario 2 estamos todavía en las referencias que Lacan hace a la hipnosis en el seminario 2, tratando de ir hacia la obra Anfitrión, que él comenta, la obra Anfitrión de Molière, y hoy está cruzado con esto que es la historia de las relaciones conyugales. Entonces, vamos a empezar con la lectura, pero quería como que repasáramos un poco lo que fue la lectura de la última vez, porque hay cosas que me llamaron la atención. Tal vez recuerdan que terminamos la lectura del párrafo 10 y nos sorprendió mucho como esa secuencia que establece Freud de las posibilidades de la hipnosis y que nos llevaban desde una posición del médico, o digámoslo así, digamos que sí, autoritaria, hasta darle un lugar al sujeto, ¿cierto? Con una pregunta que le hacía a la persona que estaba bajo hipnosis. Entonces me devolví un poco a una de las citas, la que está en la página 93, en la que Lacan nos habla del yo y del sujeto en la hipnosis. Yo les recuerdo que nosotros tratamos de organizar esta diferencia que nos hemos encontrado justamente a partir de la hipnosis. La hipnosis nos ha permitido y nos va a permitir esclarecer más estos términos que son fundamentales del psicoanálisis y que no podemos confundir, ¿cierto? El del yo y el sujeto. Todo lo que tenga que ver con el yo lo ponemos en verde para darnos cuenta, para diferenciarlo del nivel del sujeto. El yo es imaginario y el nivel del sujeto, perdón, es simbólico. Por eso está en rojo, ¿cierto? Así lo distinguimos. Les voy a releer esta frase que ya la habíamos comentado en alguna parte, pero ya ahora para puntuar lo que fue el encuentro de la última vez con ese párrafo 10 del texto de Freud. Dice Lacan, así, ¿acaso no incumbe el fenómeno del sueño al registro de la conciencia? Un sueño es algo consciente. Ese tornasol imaginario, miren qué tan bonito como nombra el sueño, el fenómeno del sueño es un tornasol imaginario. Y continúa, ese tornasol imaginario, esas imágenes cambiantes son por entero de igual índole que ese lado ilusorio de la imagen sobre el que insistimos a propósito de la formación del yo. Entonces, ven, el sueño, la imagen y el yo, estos 3 elementos corresponden al mismo registro. Y continúa,
El sueño se asemeja mucho a una lectura en el espejo, procedimiento de adivinación de los más antiguos y que también puede emplearse en la técnica hipnótica, ¿cierto? Ahí vuelve otra vez y lo incluye en la relación del sueño con la técnica hipnótica. Y acuérdense que un poco de lo que se trata antes de la intervención terapéutica en la hipnosis es de sumir al paciente en un estado semejante al sueño. Más adelantico entonces nos va a marcar la diferencia con el sujeto, dice, aquí estamos pues en busca del sujeto en tanto que se cuenta a sí mismo. El problema es saber dónde está. Entonces, leer ya el texto, releer el texto de Freud desde esta perspectiva nos va a permitir diferenciar estos dos, bueno, también falta el registro de lo real, pero los registros en el texto de Freud, que es lo que pretendemos también en nuestra lectura retroactiva desde Lacan. En ese sentido, entonces, el yo está del lado del sueño de las imágenes. El sujeto está del lado del que se cuenta a sí mismo, del que habla, ¿cierto? Bueno, entonces, retomando un poco el texto de Freud, ¿sí? El yo es del orden de las imágenes y el sujeto es el que se cuenta, es decir, el que puede hablar, ¿sí? Es el sujeto de la palabra. Nos podemos preguntar, ¿cuándo el médico se dirige al yo del sujeto en la hipnosis? Entonces, recogí las partes que ya habíamos leído, pero ya ahora leyéndolas a esta luz, creo que nos puede dar más claridad. La respuesta sería, cuando el médico intenta sumirlo en estado hipnótico de adormecimiento. Esto ya es textual de Freud, simplemente lo releo, dice, cuando él nos dice cómo adormecer al paciente, ¿cierto? Dice, de preferencia se procederá del siguiente modo. Se hará sentar al enfermo en una silla cómoda, pidiéndole que preste atención y que no hable. Miren que estoy subrayando ya lo simbólico. Aquí, en este momento del adormecimiento, donde él se dirige al yo, el sujeto no habla, se le pide que no hable. Ahí el sujeto queda tachado, para decirlo en los términos lacanianos que conocemos. Ese sujeto tachado es el que no habla. Entonces se le pide que preste atención y que no hable desde ese momento. Pues hacerlo le estorbaría adormecerse. Se contraponen aquí, ¿cierto? Se aflojará toda pieza de vestir ajustada. La habitación será puesta en penumbra. Se procurará tranquilidad. Tras estos preparativos, uno se sitúa frente al paciente y lo exhorta y aquí ya esto es actitud del sujeto, esto ya es del sujeto, lo exhorta porque también el sujeto es aquel que ve, ¿cierto? Que puede hablar o que puede ver. Y lo exhorta a fijarse en dos dedos de la mano derecha del médico y a prestar atención al mismo tiempo, a prestar atención, ¿cierto? Es un acto de la voluntad. ¿Pero a qué? Digamos, a su dimensión imaginaria en términos ya no de imágenes, sino de lo que ocurre en el cuerpo, a las sensaciones que le irán sobreviniendo, ¿sí? Porque se va representando todas estas sensaciones corporales que son signos de la hipnosis. Y luego continúa. Hay una palabra dirigido al yo. Continúa Freud y dice, pasado un breve lapso, quizá un minuto, uno empieza a apalabrar al paciente las sensaciones del adormecimiento. Por ejemplo, y aquí lo cito, pues él cita a un médico que pudiera decir esto. Miren que todo es del orden de lo imaginario, todo es de la imagen del cuerpo, ¿cierto? Dice, ya veo que con usted va rápido, su rostro ya ha tomado una expresión tiesa, su respiración es profunda, está totalmente tranquilo, le pesan los párpados, sus ojos se entrecierran, ya no ve con nitidez, tendrá que tragar saliva enseguida, pues sus ojos se cierran y usted se duerme. Cierra comillas. Y dice Freud, con estos y parecidos dichos, ya se está en el medio del sugerir, como se llama a la palabra apalabramiento durante la hipnosis.
Ahora bien, solo se sugieren aquellas sensaciones y procesos motores que se presentan de manera espontánea durante el adormecimiento hipnótico. Todo pues lo que tiene que ver con el yo es en relación con las palabras que se dirigen a las imágenes y a los estados del cuerpo, que es absolutamente imaginario. Bueno, ahora veamos lo que... bueno, este fue el problema que se nos presentó también. Tal vez recuerdan que podemos hacer esta pregunta también. Y si el paciente, en tanto que el sujeto no se duerme, ¿cómo dirigirse a su yo? Entonces, bueno, subrayo que se trata de un estado semejante al dormir, dice Freud, no es un dormirse como cuando uno se duerme por la noche, sino semejante. Y entonces vuelvo a insistir, pero si el paciente no entra en estado hipnótico, y recuerdan esto, y rompiendo el pacto de silencio habla, es decir, ahí ya el yo queda en un segundo plano y lo que se pone en primer plano es el sujeto, porque habla y lo declara al médico. Si eso ocurre, ¿sí? ¿Qué hacer? Y Freud nos da esta respuesta que seguramente también recuerdan. Ya sé que usted no está dormido. Aquí esto es puro sujeto, ¿cierto? Es un sujeto que se dirige a otro sujeto, ¿sí? Ya sé que usted no está dormido, ni necesita estarlo. Dormido no me comprendería cuando yo le hablara. Usted no duerme, pero está hipnotizado, está bajo mi influjo. Lo que ahora le diga le causará una particular impresión y le hará bien. Cierra comillas. Y sigue Freud. Luego de este esclarecimiento, el enfermo suele tranquilizarse. Todo lo que está en rojo pertenece al sujeto. Uno le imparte la sugestión provisionalmente, uno le imparte la sugestión y provisionalmente se abstiene de comprobar signos corporales de la hipnosis. Ahí ya lo que queda, digamos, tachado es lo que tiene que ver con el yo, porque el sujeto entró por la palabra, ¿cierto?, al trabajo hipnótico. Entró como sujeto y no entró como yo. No fue, fíjense que en la anterior, miren aquí todo el rojo que hay y muy poco de verde, ¿sí? Mientras que en la anterior es al contrario, mucho de verde y muy poco de rojo, ¿cierto? Simplemente que no hable, que preste atención y que mire los dedos de la mano o el péndulo o el reloj, lo que sea. Cambio, es todo lo que está dirigido al yo. Ahí el sujeto está absolutamente callado y todo está dirigido a esta dimensión del adormecimiento. Hay que decir que la función del dormir, esto lo dice Lacan en varias partes, la función del dormir es una función del yo esencialmente. Bueno, y terminamos entonces con este cómo dirigirse al yo. Entonces miren que uno aprende, uno sigue la lógica que el paciente va brindando. Si lo que me ofreció fue el sujeto, digámoslo así, pues yo lo sigo, ¿sí? Y le contesto como sujeto, absteniéndome de comprobar signos corporales de la hipnosis. No le menciono nada de la parte del yo. Y continúa Freud y dice, y la mayoría de las veces, tras varias repeticiones de esta llamada hipnosis, uno ve de hecho aflorar algunos de los fenómenos somáticos que la caracterizan. Cuando comentamos esta frase, recuerdan que habíamos dicho cómo esta fue la clave. Usted no duerme, no se lo niega, pero está hipnotizado porque está bajo mi influjo, ¿sí? Lo que ahora le diga le causará una particular impresión y le hará bien. Es ya es el influjo desde la dimensión subjetiva y logra algo en el orden del yo. No siempre, pero lo logra. Vamos ahora a la otra pregunta, ¿cierto? ¿Sí? A partir siempre de pensar que el yo es de las imágenes del cuerpo, del adormecimiento, y el sujeto del orden de la palabra. Entonces hacemos la pregunta, ¿cuándo el médico se dirige al sujeto en la hipnosis?
Entonces, la respuesta él no la da. Cuando se trata de la sugestión con valor terapéutico, es decir, Freud no está utilizando obviamente la palabra sujeto, él está hablando de paciente, de enfermo, pero nosotros estamos viendo cómo él trata de diferenciar esos dos campos a partir de esas dos actividades, dos trabajos que son diferentes en el trabajo hipnótico, ¿cierto? Que es el del adormecimiento o ya la intervención terapéutica. Y nuevamente ya estoy en rojo, el sujeto, esto es definición ya de lo que entendemos por sujeto. El sujeto no es el que se duerme, el que se duerme es el yo del sujeto. El sujeto es aquel que se cuenta a sí mismo, que habla, que ve, que puede saber, que puede entender o creer algo. Esas son las dimensiones que se juegan en el orden subjetivo. Puede haber más, pero estas son como para que nos orientemos ahora. Y ahí recuerdan que terminamos un poco leyendo sobre esto de permitir hablar o no en la hipnosis, ¿cierto? Esto es lo que se juega en el orden subjetivo. También hablamos del cambio de tono, que fue donde fuimos terminando, el cambio de tono en la palabra del médico cuando se dirige al paciente. Entonces, busquemos dónde está el sujeto, dónde podemos identificarlo. ¿Se recuerdan que en el último párrafo, en el párrafo 10, donde quedamos, hablaba Freud de tres formas de la sugestión directa, ¿sí? Yo decía ahora autoritaria, bueno, no es tanto autoritaria, lo nombra sugestión directa, y ahí el sujeto es el médico, ¿sí? No el paciente, el sujeto es el médico, él toma ese lugar. ¿Por qué? Porque es el que sabe y dice qué hacer. Y Freud dice hay tres posibilidades. Una enérgica negación del achaque, usted no tiene esto, su brazo puede moverse, etc. Aseguramiento de que se es capaz de hacer algo o da la orden de hacerlo. Y ahí el sujeto es el médico. Pero después va a venir unos cambios donde ya uno ve que Freud ya, esto no se lo inventa Freud, él está haciendo un inventario de lo que ha sido la práctica de la hipnosis hasta ese momento en 1891. Recuerdan que este es un artículo para una enciclopedia y que él está recogiendo todos estos elementos, pero podemos ver ahí como ese trabajo muy fino de descripción que va de este momento en que es el médico el que habla y dice, al momento en que el paciente, aún en hipnosis, puede hablar. Y el segundo, entonces veamos esa gradación que va hasta el sujeto, que ahí fue donde terminamos y que yo me quedé pues supremamente impactada, ¿cierto? Como de esa fineza en ese registro subjetivo. Ya aquí, si bien el sujeto, el que está hipnotizado, no está hablando, ¿sí? El médico lo supone sujeto porque se dirige al otro, ¿sí? Aquí, cuando recuerdan que hay un segundo momento en que el médico hace intervenciones con la mano, le toca el estómago, bueno, el brazo, cualquier parte del cuerpo, pero se las va diciendo al sujeto. ¿Qué quiere decir que se las dice? Si el médico, en ese sentido el médico, en tanto que sujeto se dirige al otro sujeto, ¿sí? Que hay en el paciente. Se dirige a ese sujeto para notificarle lo que hace. Hay ahí una ética de la intervención, pues es sobre el cuerpo del propio sujeto donde se está haciendo la intervención y Freud ahí es muy delicado el asunto, ¿cierto? No le oculta nada, le dice lo que está ocurriendo con toda naturalidad, lo está enterando, ¿sí? Cuenta con él. Tercero, del esclarecimiento sobre la naturaleza de la enfermedad. Bueno, y esto me acuerda, no sé si recuerdan ya en otro texto anterior, en el que Freud decía que a veces en el sujeto el sujeto hipnotizado podía acceder a hacer muchísimas cosas, cualquier cosa que uno le pudiera hacer, menos algunas que tenían que ver con el pudor, por ejemplo, ¿cierto? O con la moral. Hasta ahí llegaba el influjo hipnótico y en experimentos pues, de la hipnosis. Y yo creo que aquí ese punto Freud lo tiene para no
para no avanzar sobre esa, digamos así, esa barrera del pudor que debe estar siempre entre un médico y un paciente. Entonces es una ética de la intervención en la que uno puede apreciar ahí. El tercer momento es cuando ya Freud dice, bueno, no solamente dígale cuáles son las intervenciones, sino que esclarezcale, explíquele cuál es la naturaleza de la enfermedad, mientras que él está hipnotizado. Es decir, que a pesar de la hipnosis, se cuenta con el sujeto. El médico supone un sujeto que puede entender y debe saber lo que le ocurre, a pesar de que su yo esté bajo la hipnosis. Y por último, que fue la parte bonita, cuando llegamos a ese punto, aquí ya recuerdan que hay una nota de pie de página en la que nos dice que ya para este momento Roy ha empezado a conocer a Breuer y el trabajo de Breuer, que también va en el orden no solo terapéutico, sino de buscar la causa de los síntomas. Y entonces ahí es la preguntas al paciente por el origen de los síntomas. Y recuerdan que aquí se trata de un paciente que está bajo una hipnosis muy sonámbula, o sea, una hipnosis bien lograda en el estado de adormecimiento, y que a ese paciente sí le permite hablar. Ese sí puede hablar, porque mientras que está hipnotizado, ¿sí? Mientras que está dormido, que está sonámbulo, ¿sí? Puede contestar. Entonces le pregunta sobre el origen de los síntomas y él habla, y eso no lo despierta. Está hablando el sujeto, no el yo. Entonces quería pues como compartirles este repaso, estas imágenes o estas conclusiones para que sobre esa base pues continuemos la lectura. Entonces, sí. No sé si hay alguna intervención, alguna pregunta, lo que quieran, adelante. Bueno, y si no, entonces, Atria, adelante, continuemos con la lectura sobre esa base, a ver cómo continúa Freud llevándonos por esta dimensión, digamos, sí, un poco subjetiva de la hipnosis. Listo. Aquí estamos en el texto. ¿Se ve? Sí, ajá. Bueno, Ana, muy interesante este recorte de esa manera. Sí. Pues la verdad, yo por ejemplo había pensado que todo, pues no lo había pensado, pero cuando usted lo empezó a decir, como que todo tendría relaciones con el yo. No. Y otra cosa que me llama la atención es el sujeto que vi, pues que no había pensado como en eso tampoco, que Ajá. me sonaba más que el que vi fuera el yo. No. Bueno, aquí no se presta mucho para el desarrollo de ese punto, pero muy interesante que se pudiera desarrollar en algún momento. Pues si hay ocasión aquí en este texto y si no en otro espacio. Sí, sí. Bueno, estamos en la página 144 Ujú, y este es el párrafo 11. ujú, Eh, sí, esto fue como lo que usted dijo, voy a leer ese pedacito, pues lo que usted acaba de decir, como en cambio, ujú. a las personas sonámbulas no hay cuidado en dejarlas hablar, caminar, trabajar y se alcanza el más vasto influjo psíquico si en la hipnosis se les indaga acerca de sus síntomas y del origen de estos. Bueno, entonces voy a empezar con este párrafo y entonces si alguien se anima para el siguiente, para el 2. Mediante su gestión se reclama al enfermo, perdón, mediante su gestión se reclama un efecto inmediato, sobre todo en el tratamiento de parálisis, contracturas y similares, o bien uno poshipnótico, es decir, un efecto que es establecido para un momento determinado tras el despertar. En toda afección pertinaz, es de gran beneficio interpolar un periodo así de expectativa, hasta de una noche íntegra, entre la sugestión y su cumplimiento. La observación clínica muestra que unas impresiones psíquicas por lo común necesitan de cierto tiempo, un periodo de incubación para producir una alteración corporal. Esto es como véase o pues un ejemplo. Confróntese, sí, neurosis traumática.
Es neurosis traumática. Aquí hay un pie de página que dice, se refiere a otro artículo del lexicón de Boone. Esa es como la enciclopedia, donde Sí, está este texto, ¿cierto? exacto. O sea, que ahí Eh, debía estar ese este, concepto. este DNI pues debe estar de pronto otro texto que se llama neurosis traumática, bueno, o de pronto solo el Sí, término. Es preciso impartir cada sugestión con la máxima decisión, pues el hipnotizado advierte cualquier asomo de duda y le da un sesgo desfavorable. No hay que dejar aflorar ninguna contradicción y llegado el caso, uno invocará su poder para producir catalepsia, contracturas, anestesia, etc. eso. Ujú. Bueno, vamos a leerlo, que tiene muchas cositas. Bueno, entonces dice, mediante su gestión se reclama un efecto inmediato, sobre todo en el tratamiento de parálisis, contracturas y similares, o bien uno poshipnótico, es decir, un efecto que es establecido para un momento determinado tras el despertar. No, no sé si alguien quiere decir algo allí, está como muy claro. Pero Eh, sí de sí. Ujú. no, que pues esto que dice que casi siempre habla de un efecto inmediato y nos pone como esos ejemplos, parálisis, contracturas y similares, como porque no todos los síntomas son de estos tipos, ¿cierto? Pues él nos está diciendo, o sea, como que uno pudiera usar la hipnosis para muchas cosas, sobre todo para síntomas que uno supone como de origen psíquico, pero estos no son todos. Pues, por ejemplo, parálisis, contracturas, está hablando como de cosas motoras, como en el cuerpo, pero habrá otras muy distintas. Entonces, aquí nos puso justo estas dos y similares. Entonces, que en estas suele haber un efecto inmediato, pues me parece como interesante de Ujú. retomar eso. Sí. Y pues, y por lo que nos va a decir después, hay otros casos que de pronto el efecto no es inmediato o que precisamente desde de entrada el hipnotizador va a tratar de que, pues como de que el efecto sea poshipnótico, que no sea inmediato. Como que eso va a estar de entrada ahí, pues o bueno, no sé. Mediante su gestión se reclama un efecto inmediato, sobre todo en estos casos. O bien uno poshipnótico, es decir, un efecto que es establecido para un momento determinado tras el despertar. Ujú. Bueno, yo creo que lo que sigue, en toda afección pertinaz, O sea, pero para un dolor, por ejemplo, pongámoslo en contraste, vos decís, estos son inmediatos, ¿cierto? Parálisis, contracturas similares. Uno podría pensar que el efecto, o sea, la intervención va a tener un efecto hipnótico si se dice, por ejemplo, a las 2 horas usted ya no va a sentir el mismo dolor de cabeza, ¿cierto? O cuando llegue a su casa, pues no va a sentir el malestar estomacal, cosas como así, ajá, ¿cierto? Es lo que me imagino. sí, O- mañana se le va a quitar la tos. Exacto, mañana cuando amanezca, porque si dice, bueno, cada vez que me levanto tengo tos, entonces, bueno, mañana cuando se levante ya no la va a tener. Eso va a implicar un efecto poshipnótico. Muy bien, Y seguí. eso, y esto que sigue, creo que tiene que ver también, porque dice, en toda afección pertinaz, yo no sabía que era pertinaz, entonces busqué en el diccionario Sí, que, y decía como crónico, a ver, de larga duración, duradero, persistente. ajá. Entonces, bueno, aquí también ves, hay una clave también, en toda afección pertinaz, es de gran beneficio interpolar un periodo así de expectativa, Ujú. hasta de una noche íntegra, entre la sugestión y su cumplimiento. Entonces aquí también nos está diciendo como de pronto en qué casos no inmediato, sino poshipnótico, cuando hay una afección como muy persistente. Ujú. Y La dice, observo, sí, hasta de una noche íntegra, entre la sugestión y su cumplimiento. Eso me parece muy bello porque ya empieza la cuestión del tiempo, a incluir el tiempo, y ese es otro elemento fundamental del sujeto. Mientras que mira que en la imagen, en lo que son las imágenes del sueño no hay tiempo. El tiempo es cuestión, digámoslo así,
es una operación del sujeto, no es la única, pero es una operación. Bueno, es muy bello esto de esperar, saber esperar ahí. Sí, seguí. La observación clínica muestra que unas impresiones psíquicas por lo común necesitan de cierto tiempo, un periodo de incubación para producir una alteración corporal, como en las neurosis traumáticas. Ujú. Y dice unas impresiones psíquicas, por lo común, pues algunas, ¿cierto? Algunas impresiones psíquicas requieren un tiempo entre el momento en el que se produce como la impresión y el efecto. Pero entonces dice el efecto corporal. Ujú. Entre la impresión psíquica y el efecto corporal, pero pues no cualquiera, algunas impresiones psíquicas y su efecto corporal, a veces hay un periodo de incubación que puede ser largo. Exactamente. Ujú, ujú. Y esas impresiones psíquicas son las palabras esencialmente, ¿sí? Son las palabras, lo que se dice, lo que le dice, sea la sugestión, bueno, la sugestión terapéutica, la que va con fin terapéutico. Pero a mí se me viene a la cabeza, sino que, nosotros lo leímos aquí alguna vez, se me viene a la cabeza el caso Catarina, Sí. pues que no estábamos todos, pero lo leímos algunos, Ujú. que pues no sé, si Sí, yo no sé si decide, se sí. trata pues de una neurosis traumática, pero como que, digamos, ella presenta unos síntomas que no tiene de siempre. Tiene en un momento y se encuentra Freud y le habla de esos síntomas que le están generando muchas dificultades, pues como en la vida y le han cambiado mucho como su manera en la que solía hacer. Y bueno, ella habla de ellos y llega a unas impresiones, pues, y bueno, y Freud lo va describiendo, pero finalmente como que Freud llega a unas impresiones que también son como táctiles, corporales, que se presentaron alguna vez y no tenían como una interpretación, o sea, que no significaron como nada, pero que, por ejemplo, ahí pensaban en impresiones como táctiles, no solo palabras. Y por ejemplo, y también imágenes, y que tampoco cobrar, bueno, la imagen después hizo como que esas impresiones táctiles cobraran como sentido, pero sin ella darse cuenta, pues como al margen de su conciencia. Entonces Pero, pensaba, y fue un periodo de incubación de un montón de años. Pensaba ujú. pues en eso, en que no sé, que no necesariamente palabras. Pero es que las palabras son las que, es decir, hay una impresión que impacta, ¿sí? Y que queda como pregunta, ¿sí? Y cuando se encuentra la respuesta, esa respuesta va a marcar la pregunta y la va a marcar, sí, la pregunta y lo que se dio, y lo va a marcar ya sea en el orden traumático o no, ¿cierto? Eh, es como, este es un punto un poco cruel, pero hay unos ejemplos a veces, pero muy figurativos. Yo recuerdo que en algún punto Lacan decía, las palabras son tan determinantes que, por ejemplo, no recuerdo dónde, en qué región o algo, decía, al niño pequeño se le da una cachetada y él que no sabe qué hacer, pregunta, aquí, ¿debo llorar o debo reír? Sí, o sea, es eso. Entonces, si digo que va a llorar, entonces le doy el carácter de traumático, de dolor, bueno, de lo que usted quiera. Pero si sé yo, si es a reírse, es porque no pasó nada, ¿cierto? Le da otra connotación. Entonces, es la palabra la que marca el asunto. Entonces, Catarina ve por la ventana algo que no entiende muy bien. Había vivido también una experiencia táctil que no entendía muy bien, ¿cierto? Muchacha tonta, le decía a este señor, muchacha tonta, no sabes lo que te pierdes, y efectivamente ya no sabía lo que se pierde. Es solo después de algunos años cuando ve toda la escena que ocurre con la muchacha ya en la tienda, pues ¿cómo es que se llama esto? Como en el Con campamento, sí, en el hotel pues de en el campaña hotel. que administraba con la mamá, cuando ve al papá con la otra, con la amante, es cuando comprende retroactivamente todas las otras escenas, pero es esa palabra que escucha lo que va a darle sentido a todo lo otro.
si hubiera escuchado otra o no la hubiera escuchado, de pronto las escenas hubieran quedado ahí. Entonces, es eso, por eso no solamente en la neurosis traumática va a implicar esas vivencias, ¿cierto? Pero que retroactivamente cobran un determinado sentido dependiendo del momento y de lo que el sujeto pueda comprender, ¿cierto? Por ejemplo, Eh, estaba pensando también, por ejemplo, en abuso sexual, que no siempre pues, va a generar una neurosis exacto. traumática, pero que pueden ser también, pues, seguramente habrá palabras, y habrá palabras después, y habrá preguntas, pero que también, o sea, que por ejemplo en estos casos no es solo palabras, sino pues otras cosas, impresiones táctiles, dolor, excitación, pues como sensaciones corporales. Exactamente, exacto, como están marcadas. Y listo, eso es la neurosis traumática y de esa misma manera viene entonces esto que es, ¿cómo es que dice? Unas impresiones psíquicas necesitan, pues, pero ya las impresiones psíquicas, las palabras que él vaya a decir en la sugestión terapéutica, ¿cierto? Usted no va a tener ya más tos o no va a tener dolor de cabeza o malestar estomacal. Por Van aquí, a así. Sí, pero acuérdense que también se decía ¿cierto? De manera directa, ¿cierto? No, no va a tener más ese dolor. Eso. Como la sugestión, en este caso la sugestión como impresión psíquica, pues que genera una impresión psíquica. Exacto, exacto. Y, Omar escribe resignificación, resignifica las palabras, Nachtagli, exactamente. Esto es la palabra retroactividad. Y eso muy bien, y eso es exactamente cómo funciona, ¿cierto? También cómo funcionan los significantes en el inconsciente y bueno, esa es la palabra que da origen al método psicoanalítico también y al método de lectura que trabajamos aquí nosotros. Retroactivamente, esto ya cobra otro sentido desde la lectura del yo y del sujeto. Ok, muy bien. Sí, Satria, continúa, por favor. ay, estoy escribiendo eso porque me pareció como bonito. El, gracias, Omar. Si alguien quiere ir abriendo el micrófono, no nos dejen hablar a nosotras solas. El, es preciso impartir cada sugestión con la máxima decisión, pues el hipnotizador advierte cualquier asomo de duda y le da un sesgo desfavorable. No hay que dejar aflorar ninguna contradicción y llegado el caso, uno invocará su poder de producir catalepsia, contracturas, anestesia, etc. Ujú, ujú. Eso es como otra cosa, pues distinta y también como interesante. Pues también de lo que nos ha venido diciendo, yo no sé, pero pienso en como en que la persona, el paciente, digamos, porque ahí yo no sé sujeto que sí sujeto, pero digamos el paciente y el hipnotizador, voy a decir una cosa, ya ustedes me dirán como si estoy muy perdida, no están como en el mismo nivel. Ujú. Eh, digamos que yo me imagino acá al, al hipnotizador como un otro mayúsculo. Es que ahí lo dice que tiene poder y llega, uno invocará su poder para producir, como si Ujú. lo que vos estás diciendo, que no están como en el mismo nivel. Y pues o yo no sé, como que pensaría también en nivel, por ejemplo, de a primo, como si fueran en un mismo nivel. Por ejemplo, A con relación al otro, mayúscula, como dos niveles distintos, pero yo no sé, pues no sé. Como también tratando de pensar el yo, pero no sé bien cómo, pero en todo caso, el hipnotizador, pues al menos, o sea, cuando hace, como usted nos decía ahorita, cuando induce como el adormecimiento y la hipnosis, le está hablando al yo. Y pues y ahí es muy claro que no está tampoco en el mismo nivel, diría yo, pero bueno, no sé cómo decir eso en otros términos. Pero en todo caso,
esto de no debe dar asomo de duda, porque, o por ejemplo, cuando no está bien dormido, no lo dejará hablar porque no se vaya a despertar. Como que esto va a hacer que, como, pues sí, que el sujeto, o sea, si el sujeto no está ahí creyendo como en el otro, pues sí, como si no hay, como es una suposición de saber muy clara, eso ya no va a funcionar, porque la sugestión requiere como es que esa suposición esté, no sé cómo decirlo, ayúdenme. Sí, pero a ver, estamos aquí ya, él está hablando, yo pienso que está refiriéndose al caso que vimos de las sugestiones directas, que hay tres maneras de la sugestión directa, ¿cierto? La firmeza para decir que ya no hay más, la firme negación de que ya no hay más dolor, luego si recuerdo la otra que es de decir, asegurarle que todo va a estar bien o que puede hacer algo o darle la orden de que lo haga, ¿sí? Usted sí puede, por ejemplo, si fuera una agorafobia, ¿cierto? O si tuviera miedo a las alturas, no, usted sí puede subir al tercer piso, ¿cierto? Usted lo puede hacer. Eso es una manera. O la otra directa es, una vez que salga de aquí, usted puede subir directamente, va a subir, no puede, sino suba al tercer piso de su casa. Ahí la orden es directa, que es distinto a asegurarle que usted lo puede hacer, ¿cierto? Y que es distinto a decirle la negación de su miedo a las alturas o la negación del dolor. Pero ahí está muy bien porque introduce, si yo introduzco al sujeto, tengo que mirar la dimensión del gran otro, ¿cierto? Está en relación con el gran otro, pero no confundamos el gran otro con el sujeto. El sujeto, la posición del sujeto es la de aquel que habla. Entonces, en la secuencia que les mostraba ahorita, se relevan. En el primer caso de la sugestión directa, el médico ocupa la posición del sujeto y le está hablando desde el lugar que es común a los dos, y es el lugar del gran otro, es el del lenguaje, es el que les permite entenderse, referirse a unos términos comunes, ¿sí? Entonces, el recordar siempre que el gran otro se puede personificar, sí, pero no confundirlo, por ejemplo, con el super yo, que es muy delicado. El gran otro siempre es el tesoro de los significantes, el lugar de las palabras, el lugar desde donde nos podemos entender, por eso está allá. Y cuando decimos que la madre, el padre, el profesor, etcétera, son el gran otro, es con cuidado, es que tenemos un lugar común desde el cual nos podemos entender. Entonces, y que a veces se desliza que ese lugar es una persona de carne y hueso. Entonces, el que llegó vociferando, bueno, ya, usted ya no va a tener más dolor, ¿cierto? Ese no es un sujeto. Ese es el super yo. Esas son las voces superyoicas. El que da órdenes como militar no es un gran otro, es la voz superyoica. Entonces hay que diferenciarla de la voz del sujeto, del yo y del lugar del gran otro. ¿Sí? Que Ana, sería y en eso último, que vamos bien despacio, y esto aquí nos permite aclararlo un poco. Sí, decís, Adriana. no, pensando en, pues como usted acabó de introducir lo de la voz superyoica, pues que para mí no es como tan sencillo de entender y de diferenciar pues lo que usted nos dice, pero pues me parece importante pensarlo. Por ejemplo, aquí hay una sugestión que se imparte con máxima decisión Eso. y no se debe dejar aflorar contradicción, bueno, y se invocará el poder para producir incluso, por ejemplo, catalepsia, son órdenes, Ujú, catalepsia, contractura, anestesia.
Estos no son voces superyoicas, pues ¿por qué no decir que son como mandatos superyoicos cuando son, Eh, digamos, órdenes y hay ah, una máxima decisión también? Porque es distinto la orden a la decisión. El sujeto es el que decide. Si hay algo que pone problema a un sujeto, es que tenga que decidir, ¿sí? Siempre vacila. Bueno, es que, ¿qué hago? ¿Voy o no voy al cine? ¿Me encuentro o no me encuentro? ¿Le digo o no le digo? Ese es el sujeto que se debate. ¿Sí? Y en ese debate, cuando toma una decisión, ya ahí hay sujeto. Muy diferente a la orden superyoica, ¿sí? La orden superyoica, en la orden superyoica, yo no diría que hay decisión, no hay duda, en una decisión tampoco hay duda, pero en la orden superyoica no hay duda, pero no hay sujeto. Lo que hay es una voz imperativa, ¿sí? Es una voz Porque aquí, imperativa. digamos, él dice, o sea, digamos, el hipnotizador puede tener dudas, pues efectivamente él puede tenerlas, Exacto, pero sí, debe tratar de que no se le noten. exactamente. O sea, Porque lo que de parecer una voz super yoica. exactamente, pero no lo es, o sea, no es superyoica. Hay una cosa muy bella, lo que pasa es que Porque todo es, sí, Porque a mí me parece como importante, yo no sé, me parece importante porque a mí me queda pues la verdad lo voy a decir, sinceramente me queda la duda porque, pues por ejemplo, pensando yo una vez escuché a una persona en la actualidad que trabaja con hipnosis, por ejemplo, en tabaquismo y así, y, y entonces pues hay, o sea, varias sesiones y demás, y entonces algunos efectos poshipnóticos, pues yo no sé bien en qué consiste, y no es que lo haya escuchado mucho, pero es todo esto pues que estamos leyendo. Pero digamos hay un hábito y entonces hay pues como unos mandatos de dejarlo y bueno, y hay unos efectos y digamos que el sujeto recibe, pues si está medio adormilado y recibe el otro puede tener dudas, pero trata de que no se le note, entonces el otro lo recibe como con mucha decisión, como, como un mandato, por ejemplo, de no fumar más. Y eso no queda como una orden superyoica, o sea, el efecto no es de una orden superyoica. esta Por ejemplo, sugestión, para que lo diferenciemos, esta sugestión consiste en la enérgica negación del achaque de que el enfermo se ha quejado. Enérgica negación. Cuando ya hay negación es porque se ha puesto en relación con algo que lo afirma, ¿sí? Y estoy en el orden de la dialéctica. Una orden superyoica no te admite eso. Una orden superyoica es cuando yo ya digo, no va a fumar más, ¿sí? Usted de aquí en adelante no va a fumar más, ¿sí? Es porque hubo un sí, pero es muy distinto a una orden superyoica donde no hubo ni siquiera la posibilidad de una dialéctica. Y aquí tenemos que tener en cuenta que siempre el reverso del superyo, ¿sí? Es un goza, ¿sí? Es un goza, o sea que lo que hay en el reverso no es una dialéctica de la afirmación, sino un goza, que es muy distinto. No sé, no, a ver, tengo, por ejemplo, uno de los grandes trabajos de las intervenciones que hay en nuestra época, donde hay una cantidad de manifestaciones del goce, es que siempre detrás de esas manifestaciones del goce está una orden superyoica, ¿sí? por ejemplo, el Como ejemplo mandato, como no es el contenido, es el tono en el que yo lo digo, ¿cierto? Es si hay posibilidad de dialéctica o no, ¿sí? Entonces, hay muchas dimensiones dice Irma, la diferencia sería obedecer y decidir. Yo puedo obedecer una orden, ¿cierto? A pesar de que yo no esté de acuerdo con ella. Y ya ahí hay un conflicto, ya ahí hay una cuestión
superyoica. En cambio, perdón, más bien más bien de sujeto. Siempre que haya dialéctica, que haya la posibilidad, por ejemplo, A mí un paciente, por ejemplo, que estaba quería terminar con ya la drogadicción había llegado a un punto máximo. O sea, cuando entramos en por qué, ¿cierto? Él decía, yo no me puedo contener, yo no me puedo contener de ir, de levantarme todos los días, digo que no, pero lo primero que hago es sí. Entonces ya ahí empieza a haber una especie de dialéctica, ¿sí? Que hace que la resolución del asunto haya sido cuando yo le pregunto que si, cuando lo piensa, que si cuando hubo en su vida otro momento donde él decía, yo voy a ir, yo voy a ir, entonces me dice, sí, es como si surgiera en mí un, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Y yo le digo, bueno, ¿y por qué no esa respuesta qué? Entonces era a una orden del padre cuando estaba adolescente que él hubiera querido responder con todo su ser, ¿y por qué no? Él obedece, pero se queda con ese ¿y por qué no? Que es el que viene siempre en su adicción a la marihuana. Cuando él logra caer en cuenta de eso, se descarga, ¿cierto? Se da cuenta que era siempre una respuesta a esa orden del padre. Pero ahí yo no tengo una voz superyoica. Una voz superyoica la tengo una orden. no, es que no toda orden es superyoica, Adela. No. A ver, Jacobo, sí. Y Adela también habla. Nos ocurre otro. Hola, sí, buenas noches. Sí, buenas Sí, noches. solo es un comentario que de paso es una duda pues que me queda porque me lo pregunto, pero es como un tipo de comentario y es, pensaba yo que en transferencia, pues como si lo que ocurriera fuera que en esa transferencia, cuando ya se está dando esa actualización de la relación transferencial con el médico, claro, aflora un simbólico, una marca que está haciendo como un efecto sobre lo real, como cuando tú decías ahorita, es que me levanto y a pesar de que digo no lo voy a hacer, lo hago, como si debiera hacerlo, como si hubiera una marca ahí que dice usted lo hace cada que se levante. Entonces pensaba que en la transferencia, como tú decías ahorita, claro, el médico en esa transferencia lo que hace es sobreescribir ese, ese simbólico con otro para que luego pueda haber una dialéctica entre dos simbólicos, entre dos significantes, y que de ahí es lo que tú de pronto decías ahorita, que ya lo que hace él es decidir y abre la duda, como si el efecto fuera el de realizar la división de ese primer significante que está operando sobre el real del paciente. No sé, es algo que se me ocurre. Sí, escuchándote, ¿sabe? Comparemos con otro caso. En ese otro caso, era un joven que también con drogas y con cosas, pero que llegaba a extremos, ¿sí? De estar en los límites, en los suburbios, ¿cierto? De miseria, casi que en la delincuencia, bueno. Y cuando se hace el trabajo, ahí, por ejemplo, no había nada que en él se contrapusiera, como en este otro, ¿cierto? Que yo digo que no lo quiero hacer, pero lo hago. Sí, hay un impulso. Obviamente es una manifestación del goce, sin lugar a dudas. Pero en la dimensión, digamos, del análisis del lenguaje, estamos en el orden subjetivo. Hay un sujeto que decide o no decide, que contesta o no contesta. Finalmente era su rebeldía frente al padre. En cambio, en el caso de la orden superyoica, no hay ni siquiera esa posibilidad. El sujeto simplemente está comandado
por una frase, por un imperativo que no tiene ninguna dialéctica, que no tiene ninguna posibilidad de dialéctica. Y en el caso de esta persona, él era después, pero de mucho trabajo, es porque en su casa, y esto ocurre mucho, tengo varios analizantes cuyos hogares son de familia protestante o católica, pues católica no, pues protestante, ¿cierto? Que leen la Biblia. Y entonces había un dictamen que le decía a su padre cuando estaba pequeño, y era algo del orden de: quien te hace la llaga te da la medicina. Y ese es un proverbio de la Biblia, yo me lo he encontrado ya varias veces. Entonces, esa persona, ese joven estaba viviendo eso, o sea, era lo que se leía en su casa, lo que escuchaba que su padre predicaba todo el tiempo, era algo que estaba marcando no solamente la familia, la prédica del padre, sino su vida misma. Pero ahí no había en él ninguna posibilidad de dialéctica ni nada. Él se dio cuenta que estaba comandado por eso, que buscaba siempre la llaga para que alguien se la limpiara, ¿sí? Para que alguien se la curara. Pero era un imperativo de goce. En general, hay muchos imperativos de goce que vienen como de esos proverbios, de esas cosas que son así, directas, ¿sí? Y que uno las incorpora como programas, pero no hay dialéctica. En cambio aquí, a pesar de que sea la hipnosis, por ejemplo, dice, el hecho de que haya, bueno, y bueno, ya vamos aquí, no importa, pero les quería comentar esto que también nos saca un poco de los grandes malentendidos. El hecho de que una persona, o sea, pueden ser 3 hijos, el padre da una misma orden, ¿sí? A las 8 de la noche todo el mundo acostado. Y cada uno de los 3 hijos, el problema no es lo que dijo el padre, el problema es cómo cada uno de los 3 hijos recibe esa orden. Si la recibe desde una dimensión de posibilidad de dialéctica, ¿sí? De desobediencia o de obediencia, estando o no de acuerdo con él, ¿sí? O si la recibe como una orden superyoica y ve a ese padre como un ogro, ¿sí? Que realmente no lo es. Lo digo por lo siguiente, Omar, sí. Diría el señor Lacan, lo que no cesa de escribirse exactamente hasta el momento en que ese muchacho no se dio cuenta cómo esa frase del padre la tenía escrita en su programa de vida, no pudo sacarse de ese goce mortífero en el que estaba envuelto, que era el reverso del superyo. Siempre, para decirlo de esta manera, el problema del yo son las identificaciones, es decir, ser o no ser, dormir o no dormir, digámoslo así también en estos términos. El problema del sujeto es decir o no decir, hablar o no hablar. Y ahí está el nudo neurótico más impresionante, que no falta tampoco en la psicosis. En cambio, el problema del goce es gozar o no gozar. Ese es el problema. Porque siempre el super yo, ustedes tienen que pensar que las voces superyoicas implican siempre un reverso de goce. ¿Qué dice el super yo? Goza, que es una gran paradoja y es algo que plantea Lacan desde muy temprano. El super yo dice goza, en su prohibición dice goza, ¿sí? Entonces, no es fácil distinguirlo, pero creo que esto nos va a ayudar. Es también otra lección de Lacan que no se me olvida. Yo les transmito esto que para mí han sido cosas muy, muy bellas. Él decía, es que en la encrucijada de la castración y del Edipo, del encuentro del niño con la orden simbólica, con la ley simbólica,
con la ley simbólica, aquel que sea portador, sea el padre, sea el tío, sea el abuelo, sea la madre, el que sea portador tiene que ser alguien que decida, a pesar de que el otro proteste, a pesar de que el otro desobedezca. ¿Por qué es tan importante? Porque si el niño pequeño capta que aunque él no esté de acuerdo, que aunque él interrogue esa orden, este grande, este sujeto que le está hablando, está decidido, entonces cuando sea su lugar, su momento, él podrá también decidir. Y eso es una dimensión subjetiva. Por eso es tan importante cuando el padre puede decidir, o cuando la madre, cuando hay decisiones, no Así tenga tiranía, dudas, que es distinto a la tiranía. así tenga dudas que se decida, así como Exacto, aunque el interrogador sea exactamente. dudoso, tiene que mostrarse como seguro. Es más, así se equivoque, pero arriesgó, se decidió. Por eso el sufrimiento del neurótico es de la decisión. Decidir, pero se decía, no, ¿qué vas a comer vos para yo poder pedir? ¿Sí? O sea, es difícil asumir una decisión. Y eso es casi que todo el trabajo en análisis, no solo de la neurosis. Entonces, diferenciar ese matiz de Bueno, decisión al de la dimensión superyoica. bueno, y al parecer la duda neurótica siempre está, ¿no? Dicen por ahí que todos Claro. somos neuróticos hasta que demostremos lo contrario. Sin No, embargo, sí. como bien mencionan aquí, bueno, desde las aportaciones de Satrià que se me hicieron muy prudentes, porque habló de posiciones, de lugares y de un sujeto supuesto saber que debe ocupar, no creerse, ocupar un Eso, lugar de saber, ocupar. eso, Ya cuando se la cree, pues ya ahí va, ahí es eso, donde valió todo, ¿no? Sin eso embargo, es. este último, como pequeña viñeta clínica, es la importancia de los giros de la demanda, porque esa, no sé, muy aventurado el asunto, pero siempre en uno, ¿y usted qué haría? Siempre es como un pacientes como muy persuasivos para cuando, ¿y usted cómo ve? Siempre está esa pregunta tan sutil que dice, te está diciendo cómo lo haga, en pocas palabras, te está diciendo, y en el momento que uno cede o cae en ese jueguito, es donde dice uno, ahí ya bailó, ya eso ya no pasa a ser otra cosa. Sin embargo, bueno, todo este jueguito de la demanda y del deseo siempre es una problemática. Y si bien es cierto que Lacan le dedicó todo un seminario completo a la identificación, fue porque siempre estuvo preguntándose el sí mismo. ¿Y qué soy? ¿Hacia dónde me dirijo? Y entonces, bueno, armó toda una problemática en relación exactamente a la identificación. Exactamente. Entonces, ese es un punto importante, ¿cierto? Pero aquí es un sujeto que se está dirigiendo a otro sujeto desde un lugar común que comparten, que es el lugar del gran otro. Eso para que lo tengamos en cuenta. Poco a poco lo iremos esclareciendo y yo creo que el trabajo que vamos a hacer sobre anfitrión nos lo va a permitir con mayor razón. Ya casi llegamos, ya en la próxima creo que llegaremos a anfitrión. Entonces tendremos ocasión. Yo creo que podemos dejar ahí entonces esto, y cuando dice, y llegado el caso, uno invocará su poder para producir catalepsia, contracturas, anestesias, de alguna manera digamos así, no creo tanto como una suerte de tiranía, que es muy distinto al tirano que saca provecho con esa posición, ¿cierto? El tirano es ese, que del ejercicio del poder. Es que el neurótico es alguien que quisiera poder, pero se muere de miedo de poder y mejor le cede el poder al otro para no tener que arriesgar, ¿cierto? Para no tener que arriesgar su palabra, su decisión. Entonces, la cuestión del poder no es evitarlo, es saber para qué se utiliza, es saber servirse de él. Por eso inclusive
hay algo de Lacan, los poderes de la palabra, o sea, en la palabra hay un poder, y como psicoanalistas se podemos servir de ese poder. Lo que pasa es que hay que saber cómo manejarlos. Aquí, en este poder que Freud está diciendo, cuando hay esa dimensión de resistencia frente a la posibilidad terapéutica, no es el médico el que saca provecho. Este ejercicio del poder del médico en posición de sujeto es en beneficio del mismo paciente. El problema es, y por eso va a llegar el psicoanálisis, es que lo que va a encontrar Freud es que ese poder debe estar en boca del mismo sujeto, ¿sí? Del sujeto que hay en el paciente. Es muy diferente. Sí, si nosotros no somos conscientes de que hay un poder en las palabras y que con ellas nos servimos, pero ¿para qué? No para beneficio propio, sino para que haya sujeto. Y digamos Digamos. que yo ahorita, pues lo que dijo Omar Ana, me hace pensar pues esto como volver a resaltar como lo del lugar. Pues digamos que yo ahorita como en lo que intentaba decir, que más bien me enredó un poquito, pensaba como en la diferencia, si habría pues la diferencia y similitud de la posición de, digamos, del hipnotizador con relación al hipnotizado, por ejemplo, del médico con relación al paciente y del analista con relación al analizante, que yo no sé, pues diría yo así, por tirarlo como que no son la misma relación, aunque pues tal vez tengan algo en común o no, pues no sé, como que esa es una pregunta que pues me parece como importante por este recorrido que estamos haciendo por la hipnosis y que nos interesa el psicoanálisis. Y que, por ejemplo, la relación del médico con el paciente es otra, una tercera que también nos puede servir ahí como para comparar, como que sería interesante pensar, porque tal vez en las tres hay una cosa en común, en las tres que se me ocurre y es el sujeto supuesto saber, que debe estar en la, pues que para que haya efectos ha de estar en el médico, en el analista, pues al menos inicialmente, bueno, ahí de pronto es más compleja la cosa y aquí también, pero no sé, como que hay de distinto también en esas tres relaciones, pues si lo pensaba como con relación a esto, por ejemplo, que el analista no va a invocar una catalepsia, una contractura, pues no va a usar el poder de esta manera, lo usará de otra. Y el médico también usa el poder, por ejemplo, para sugestionar. De pronto la relación del médico con el paciente es un poquito más cercana a esta. Bueno, pero tal vez no, pues para responderlo ya, aunque no sé si hay algo que podamos decir más de eso. Ah, pero Ana nos decía que lo dejáramos aquí esto para pasar a otro punto. Sí, pero es eso, sí, llegado y no hay que dejar aflorar ninguna contradicción, es eso. Como les decía, como el padre así se equivoque, tomó la decisión, así se equivoque, así haya sido algo traumático para el niño, porque eso le permitirá al niño entender que cuando sea mayor podrá tomar decisiones también. Eso es lo fundamental, ¿cierto? Podrá hacer cosas a pesar de que se pueda equivocar. Entonces, ese es muy importante. Y sí, Y claro, Ana, obviamente que son tres relaciones muy diferentes. El médico, recordemos que el hipnotizador y el hipnotizado es una figura que viene del circo, ¿cierto? De experiencias, y que los médicos se apropian de eso que ofrece la hipnosis para objetivos terapéuticos, que es lo que está tratando de dar cuenta Freud aquí. Lo que pasa es que la mirada de Freud sobre la hipnosis es una mirada muy singular, que me parece que se diferencia de la mirada que tendrían otros que han trabajado en el tema, y él mismo lo ha propuesto, como Berengen, ¿cierto? Como Charcot. La posición de Freud aquí es distinta y es la que tratamos de seguir. Cómo Freud va a diferenciar esa posición ética de la palabra del hipnotizador en todo esto que nos está transmitiendo, y cómo la palabra solamente va en dos sentidos, que es el de
lograr el estado de adormecimiento y la función terapéutica que pueda tener. Entonces ahí ya es ahí donde creo que hay una ética y que no tenemos que tenerle miedo a la palabra poder, ¿sí? A la palabra poder, bueno, es que aquí soy yo el que decido, el que yo puedo hacer esto. ¿Por qué? Porque eso está dándole al otro un mensaje de que también él puede decidir y que no está sometido a una tiranía, sino a una posibilidad de la palabra, que me parece que eso es fundamental ahí, y una posibilidad que se está viendo ética y que nosotros pues tratamos de leer desde el orden de esta relación entre el sujeto, el yo y el super yo. Incluso creo que hay un punto, si no se me olvida, lo traigo para la próxima, donde él rechaza esta posición superyoica que encuentran algunos médicos, ¿sí? Si lo recuerdo, lo traigo en la próxima. Ana, hay una cosa. Yo iba a hacer una pregunta. Dale, Sí, dale, Adela, primero vos. Tengo a mano el internet, entonces no sé si ya lo dijeron o no lo dijeron, me ha sacado como 5 veces. Es que en esta relación que decía ahorita Satría del hipnotizador con el hipnotizado, el médico con el paciente y el analista con el analizante, me iba a preguntar antes una cosa, pues que me puso a pensar lo de Satría, es que ahorita pienso que en esa relación del párrafo está la persona del médico que está hipnotizando frente al hipnotizado de sujeto, de sujeto al yo, pues a lo imaginario del otro, pues está interviniendo, es como en el yo, o creo, pues lo entiendo así, no sé si es así. Bien, Adela, ahí no te entendí yo. ¿Cómo es eso? El médico está en posición como de sujeto que habla y el otro está interviniendo en el yo. ¿Es así? Cuando el médico Es el que habla y el otro es el que calla. sí, es el sujeto cuando el médico le habla al paciente Eso. para sumirlo en el estado hipnótico. Ajá. Estamos, muy buena pregunta, estamos frente a un sujeto que es el que habla, que es el médico, El médico. que se dirige al yo. Al yo del otro. Del otro Entonces, sujeto. la Como vamos pregunta, a ver con, perdón, que vamos a ver con anfitrión eso, que va a ocurrir que el sujeto le hable a su yo, pero también va a hablar que el yo le hable a su otro yo. Entonces hay que tener en cuenta eso. Y en cambio, cuando la pregunta sí se dirige no al yo, sino al otro sujeto. La pregunta de Ana es si este se dirige al yo, ¿cómo se hace el proceso terapéutico? O sea, ya no es el que lo recibe, no es el yo, sino el sujeto. Exacto. Se hace eso? Por eso. ¿Qué pasa ahí? Porque es el sujeto el que, el sujeto, o sea, en el paciente hay un yo, hay un sujeto y hay un super yo, sin lugar a dudas. Y Freud se va a dirigir es al sujeto, ¿sí? Es una relación de sujeto a sujeto. Sirviéndose del yo, adormeciendo al yo, pero no le habla al yo, le habla es al sujeto, porque el que está enfermo es el sujeto. Y ahí sí. Eso. Y entonces, ¿cómo hace este sujeto que está recibiendo eso desde el yo, desde lo imaginario? Pues que están interviniendo en lo imaginario de él, pues en el yo de él, no en el sujeto, porque ni siquiera se deja hablar, ni siquiera se deja decidir lo que estás diciendo, si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, sino que, a ver, pues lo que dice ahí, por ciertos gestos, el otro piensa, no me va a creer, entonces tengo que fortalecerme como sujeto y
y ser más convincente, pues, o sea, es como un juego de un sujeto que siempre se está dirigiendo al yo del otro, a lo pero que en esa relación tiene que voltearse para que se intervenga no en el yo, sino en el sujeto del otro. Yo intervengo, recuerdan la dimensión, ¿no? El médico, si quieres, Satria, deja de presentar, yo presento en el PowerPoint. Estaba poniendo En el PowerPoint tengo el gráfico. porque ahí ponías que la intervención terapéutica. Eso, aquí está. Aquí está este. Eso. Aquí nos entendemos, ¿cierto? Entonces, este es el lugar del sujeto, ¿sí? Aquí está aquel que habla. Y a este lugar puede llegar tanto el médico que habla, pero no es solo Adela, el sujeto no es solo el que habla, sino el que, aunque esté en silencio, puede saber, puede entender y puede creer algo. Esas tres cosas son muy importantes. Cuando un sujeto puede ver, son las definiciones, ¿cierto? Básicas, eso es el coquito de Lacan al principio, en seminario 1. Cuando el sujeto es el que puede ver, hablar, pronunciar algo, así no sean palabras, ¿sí? En el seminario 1, el pequeño Robert no pronunciaba sino una sola palabra, una sola expresión, el lobo, el lobo, el lobo. Pero ahí, en la medida en que hablaba, desde esa palabra, desde esa posición de sujeto, así esa posición de sujeto estuviera capturada por una dimensión superyoica, eso lo podía conectar con el mundo de los humanos, decía Lacan, porque asume esa posición de sujeto. Entonces es el que puede hablar, el que puede ver, el que habla, el que ve, el que puede saber, el que puede entender, el que puede comprender, el que puede creer en algo. Cuando alguien dice yo creo o yo no creo, ahí estoy en el orden del sujeto, en el orden de la pura enunciación. Cuando alguien dice, yo no sé si decirle o no decirle esto a mi mamá, yo no sé si decirle o no esto a mi pareja, estoy en el orden del sujeto porque el verbo es decir. Yo digo, si alguien dice, es que yo no sé, es que yo quiero saber, es que yo dudo, sí, todo lo que es del orden del saber es del sujeto, está aquí, así esté callado, ¿sí? Sí. Entonces eso es lo que ocurre, que Freud reconoce rápidamente que en el proceso hipnótico, en esos dos procesos que constituyen la hipnosis, hay dos dimensiones diferentes del paciente. Y a esas dos dimensiones diferentes, él les habla de manera diferente. Entonces, él sabe que en el paciente hay un sujeto y que a ese sujeto le podía hablar desde este lugar, no como otro, sino desde el lugar del otro, porque tienen los mismos, el mismo vocabulario, comparten la misma parroquia, se entienden. ¿Y cuál es la parroquia que está constituida ahí? Pues la parroquia de la enfermedad, ¿cierto? Si es la crónica o si es una contractura, si es una parálisis, bueno, todo es la pequeña parroquia que constituye y que le permite a los dos sujetos, ¿a quién está ese? Hay que poner que es un lugar y que aquí puede llegar el médico o puede llegar el sujeto del paciente, ¿cierto? El sujeto del médico o el sujeto del paciente. Ahora, ¿en qué momento le habla al yo? ¿En qué momento el médico, el médico hipnotizador en la posición de sujeto le habla al yo? Le habla al yo cuando va a servirse de ese yo para someterlo, para ponerlo en estado de hipnosis, en estado de adormecimiento, porque solamente ese adormecimiento
va a permitir que algo de este sujeto pueda ser recibido por el otro sujeto que está enfermo, ¿sí? Que tiene un mal y que se queja de ese mal. En ese punto tiene que ser que haya un consentimiento del sujeto a la hipnosis, que ese es otro punto, o sea, se está dirigiendo porque el otro no lo está amarrando. ¿Recuerdan esa frase en la que Freud decía, ningún tratamiento se puede imponer? Ese es ahí, ese punto. Es si yo te hipnotizo porque lo aceptaste, porque O sea, consentiste a ese tratamiento. ya el pacto de los dos sujetos. pues, Claro, esa es la palabra, hubo el pacto de los dos sujetos, ¿sí? Estoy enfermo, hay miles de posibilidades de tratamiento, yo elegí la hipnosis y quiero que usted me hipnotice. Estoy de acuerdo, es un pacto. Y es el yo que sirve como de herramienta para Claro, porque si no es bajo la hipnosis, ya la hipnosis ha demostrado que tiene efectos terapéuticos, por eso este vino consintió y dijo lo que sea, ¿cierto? Como cuando uno van y bueno, hay que operar, le va a doler, pues el hecho de que el médico haga doler después de que la operación no quiere decir que el médico sea un cruel sanguinario carnicero, ¿cierto? No, simplemente utilizó su poder, era necesario que operara, que hiciera daño, que doliera, que el otro se revolcara y dijera yo no quiero más, pero era necesario ese dolor para poder aliviarse de alguna manera. Entonces eso es también como la dimensión en la que hay que pensar, que no es no tocar al sujeto, que no es no lastimarlo, hay que lastimar al sujeto. Obviamente que él tiene que sufrir y todos los que hemos pasado por análisis sabemos que son las lágrimas amargas, que el dolor es mucho, que el malestar es mucho, que hay momentos que uno dice yo no quiero volver, pero uno vuelve, porque a pesar de la única manera de curar la herida es tocándola y eso molesta, pero sin perder el lugar del sujeto. No porque el analista me hizo me causó un dolor, me abrió un dolor que era necesario curar, yo digo que es un tirano, que es un malo, o que es un gran otro, ¿cierto? Cuando corta la sesión, hasta aquí llegamos y no hay apelación. Y usted no dice que eso es una dimensión superyoica, usted dice que es una decisión, que es un corte necesario. Entonces, ¿por qué? Porque ahí yo estaba en posición de sujeto durante toda la sesión, y después llegó él y cortó como sujeto y me cayó. Pero el hecho de que me calle no quiere decir que yo haya perdido mi lugar de sujeto. Siempre la interacción es de sujeto a sujeto y es lo que Freud está tratando de, creo yo, desde esta perspectiva, que él está guardando ese lugar del sujeto y es muy respetuoso. Por eso no impone el tratamiento por un lado, ¿cierto? Por el otro tiene este cuidado, pero también sabe el poder de la palabra, la indecisión. No hay nada, por ejemplo, en algunos, en la psicosis, no hay nada que desestabilice tanto a algunos pacientes psicóticos que la indecisión del otro. Es que no sé, es que sí sé, es que tal cosa. No, porque esa decisión no es que lo va a dominar, ¿sí? Sino que le permite al psicótico poder decidir también él, ¿sí? El psicótico puede estar tomado por el superyo, pero lleno de dudas y de indecisiones, ¿cierto? Entonces necesita también que haya un otro que pueda decidir, ¿cierto? Que es muy distinto a la, como digo, a la tiranía del superyo, que eso es otra cosa. Entonces es eso, entonces mírenlo aquí. Entonces aquí acudo a esto, a este eje A', que es el de las imágenes, que es el del yo, que es el de lo imaginario, para someter, permitir la intervención de sujeto a sujeto. En el grafo, no tengo aquí grafos, pero en el grafo, cuando ustedes ven la línea del sujeto, es que es casi que la línea del sujeto está así, y tiene aquí un S, y Lacan lo dice, se alterna. El sujeto no es siempre el analizante,
El sujeto es el que se hace la pregunta, sí, lo había puesto también creo que Omar, es el que se interroga, ¿sí? Es el que puede decidir, es el que está en una dialéctica, ¿cierto? Y a ese sujeto hay que rescatarlo de las ilusiones imaginarias, ¿cierto? ¿No? Y desde la vez pasada lo hiciste el comentario, Ana, en realidad fue cuando interveniste con una diapositiva y tal vez suena muy simplista, pero era siempre es como, ¿y quién lo dijo? ¿Y quién lo Él, dijo? ¿quién lo Exactamente. dijo? O sea, esa simple pregunta en interrogar la enunciación, bueno, ¿y de dónde escuchaste eso? Interrogar la Es, enunciación ya es hacer un corte en el es sujeto. exactamente, poder diferenciar su voz del otro, porque este sujeto, hay sujeto, pero a veces muy escondido, ¿cierto? Está obturado, sea por las identificaciones imaginarias o por las voces superyoicas. Entonces, rescatarlo es muy difícil, además, porque quiere, pero no quiere, quiere hablar, pero tiene miedo de hablar, ¿sí? Quiere decidir, pero tiene miedo de decidir y pospone la decisión. Entonces, esas decisiones del analista, cortemos aquí, son muy importantes y tal vez cuando uno empieza el trabajo analítico de las cosas que más cuesta aprender es el punto del corte. Ajá. Tomarles, nos da pánico cortar al principio, ¿sí? Y bueno, sí o no, sí corto aquí o no. Y bueno, pues ya con la práctica uno va viendo dónde puede cortar, ¿cierto? Lacan decía hay que cortar con la fineza del mejor carnicero, ¿cierto? Con el cuchillo bien afilado. Y esa es una decisión, un corte es una decisión. Ana, en Sí. lo que Satria preguntó, pues entonces en lo que Satria preguntó, en esa intervención del médico-paciente, esta relación sujeto está como, Sujeto a sujeto, eso, sujeto a sujeto, sujeto. pero está atravesada más como por el discurso de la ciencia que es muy, pues yo lo voy a decir así como lo pienso, súper yoico, pues es así, porque es que el sujeto Pues, ahí ya uno no, pero por ejemplo cuando dan un diagnóstico, uno qué puede decir a un diagnóstico, pues qué puede objetar a pero un diagnóstico, ¿o qué? mucho, mucho, pues que ahí es donde Pero cuando yo trabajaba, pues uno le decía al paciente, pregunte, porque es que se queda callado el paciente, o sea, claro, obturado, claro. se queda callado porque es como demasiado invadido por ese otro sujeto que tiene el saber. No, un momentico, pero es que esa es la cosa, el otro me puede decir lo que sea, la cuestión Sí, es cómo yo lo asumo. eso. Y los médicos, yo no puedo decir, es que esas generalizaciones a mí me parecen peligrosas, aún en psicoanálisis. Es que el discurso de la ciencia y todo el mundo, no, un momentico, despacio, uno por uno. Yo me he encontrado con unos médicos tan humanos que escuchan, en cambio con otros que no. Y entonces uno dice, por Dios, entonces ahí lo mismo, el uno por uno. Todos los médicos, la relación médico-paciente, espere un momentico, veamos qué hay en el uno por uno, porque hay médicos donde a pesar del saber médico o a pesar del discurso de la ciencia, no se lo tragan entero, ¿sí? No se tragan el discurso entero y su práctica es del orden de una ética. Ahora, en psicoanálisis lo mismo, yo he encontrado analistas que son muy superyoicos y otros lacanianos y otros que están fuera de la escuela que tenían una oreja muy fina, que me diría una oreja lacaniana. Entonces, despacio, uno Ah, por uno. En la universidad, ¿todos los profesores tienen discurso universitario? No todos. Hay unos que sí, hay otros que no. Todo depende también como de esa dimensión humana, de la particularidad de cada uno, ¿cierto? De su subjetividad. Hay unos que tienen esa dimensión. Y para que cerremos con esto, con lo que también habíamos cerrado la vez pasada, es que todos los presidentes se ponen en la posición de Putin o de Trump. No, porque también hubo Obamas, también hubo, ¿cómo es que se llama el del África? El del África, el de Sudáfrica.
que Mandela. Mandela. También hay Mandelas, hay Obamas, pero también hay Putin y hay Trump. Ahí eso de qué depende, el uno por uno. Bueno, dejemos ahí. Nos vemos en 15 días y ya retomaremos pues las inquietudes de hoy y lo que íbamos a trabajar de Lacan, que nos quedó pendiente entonces, lo de la historia del conyugal. Entonces ya nos iremos 15 días porque ya se nos va acabando el tiempo. Tenemos la próxima de octubre, las 2 de noviembre, y se acabó el año, porque ya en diciembre el jueves nos cae 8 y es festivo aquí en Colombia. O sea que nos faltan 3 sesiones y bueno, trataremos de por lo menos terminar este texto, yo creo que lo acabamos, y arañar un poquito más lo de anfitrión. Pero siempre la vía de reconocer sujeto, yo y superior también. Muchas gracias, sí, muy bien. Ana Victoria, muy interesante y Gracias, provocador. buenas noches.